Hata jupi mi mano la visera, hata mollo ya se embaraca mí. Amongara y bonana guatrinchera taro pura hey. En el encuentro de ayer les habíamos propuesto algunas tembiapona. Ahora vamos a ver sus resoluciones. La primera actividad les proponía pensar cómo pronunciaríamos las siguientes palabras. La respuesta es, para el primer caso, muy muy. Hacemos jugar las vocales glotal y la I cerrada. Muy muy. El segundo ejemplo es cuaraj. En este caso tenemos la consonante glotal, el pusó y la letra nasal A. La otra palabra, que era una expresión imperativa, un mandato, la pronunciaríamos del siguiente modo. Eyuque pra e. Eyuque pra e. Venir rápido. Ahora veamos cómo corregiríamos la escritura de las siguientes palabras. Kaazapá se escribiría con K, con el pusó entre las dos letras A, entre las dos vocales, y con una S en lugar de la Z. Recordemos que en el guaraní, por tener un esquema especialmente agudo, el acento final no se dibuja. Para yasú yateré tenemos la expresión reemplazando la Y por lo que en castellano es la J, la I latina por la U y de nuevo la Y por la J. Yasú yateré. Por último, Curuzucuatiá, esa famosa localidad correntina, se escribiría reemplazando la C por la K, la Z por la S y eliminando las tildes finales. En este encuentro vamos a pensar a partir de expresiones cotidianas del habla formoseña que involucran alguna referencia en guaraní. Todas estas formas sabemos cómo emplearlas, pero en muchas ocasiones no conocemos la manera adecuada de escribirlas. Es cierto que en muchos casos necesitamos del auxilio de un diccionario para comprender cómo escribir ciertas expresiones, pero las reglas básicas que vimos en el primer encuentro nos permiten saber cómo lidiar con ciertos sonidos. Bien, vamos a ver el caso de los grafemas especiales. Especiales en el sentido que son diferentes al español. Porque vamos a ver que vamos a encontrar coincidencia de grafemas, pero no van a representar al mismo fonema también. Bien, tenemos la que conocemos como CH, en guaraní va a sonar como la Y. Si nos referimos al guaraní más regional de Formosa, más próximo, que es por la influencia del guaraní paraguayo, guaraní criollo, como se le conoce. Sin embargo, en Corrientes va a estar presente la pronunciación che. Por eso ahí va a ser más fácil en estos ejemplos de... En Paraguay vamos a escuchar decir chamigo, chipá. Y en Corrientes podemos escuchar chamigo, chipá. Son dos formas de expresión. He oído decir también que el correntino es incorrecto, que está mal, que lo hablan mal. Tampoco es así. Podemos hablar en ese sentido de regionalismos. Cada uno es válido de acuerdo a su contexto. Chamigo es una construcción que viene de ye, que es mi, y amigo. Ye amigo, mi amigo. Se dio una contracción ahí entre estas dos palabras y se quedó como amigo, como amigo. Y chipa es, creo que nos hace falta definir, que es un emblema de la gastronomía y la cultura nuestra. Después tenemos la ge. Ge es en guaraní, ahí como dice, se lee como ge, guerra, y con el mismo sonido en todas las vocales, ga, ge, gi, go, gu. Ahí vemos los ejemplos de guazú y huerú. Tenemos guazú. Guazú, que puede ser, dependiendo del contexto, puede ser el animal, el venado, o puede significar también la palabra grande, el adjetivo grande. Y también tenemos huerú, que es un verbo que significa traer. Después tenemos la gue, que es como la
pero el sonido también pasa por la nariz. Ocurría lo mismo con la L, que era ahora tenemos la G, que va a sonar como G. Tenemos las expresiones anga o coanga, que significan ahora. Y la otra expresión, muaimi, que significa vieja o mujer de avanzada edad. Después tenemos la que conocemos como H en el español, en guaraní se pronuncia ja, porque va a representar a ese sonido. La ja suena como la J, y por otro lado, la J suena como la Y. Por eso era importante poner ya ambos ejemplos al mismo tiempo. Coincide con la pronunciación, con la fonética del inglés en estos dos casos. Tanto el de la H como el de la J también coincide con el guaraní. Bueno, de ja podemos ver hu, que es el color negro. Y también jeta, que significa muchos, el adjetivo mucho. O adverbio, dependiendo de cómo sea. Más adelante seguramente los compañeros van a hablar de esta posibilidad que tiene el guaraní de transformarse o pasar de las categorías gramaticales. Después tenemos la Y, va a ser la J del español, ¿no? Entonces no decimos jaguá, es yaguá, que es perro. Y yarará, que es la serpiente venenosa propia de nuestra región también. Después tenemos la K. Veíamos esto que tiene de positivo de alguna forma o que facilita el conocimiento del alfabeto, que el guaraní sintetiza en una sola letra múltiples sonidos. Entonces el problema de la C y la Q del español, entonces todo queda centrado en la K. Todo sonido que sea K, Ke, Ki, Ko, Ku va a estar representado solamente por la K. Ya no tenemos ese problema que tenemos en el español. Y después tenemos el puso, nuevamente, como para ver unos ejemplos. Ya estuvimos hablando de que es la letra glotal. Si es una consonante sorda, es una consonante porque siempre va a estar haciendo el corte entre dos vocales y representa ese espacio breve, ¿no? Etimológicamente pu y sonido, que ya lo nombré anteriormente. Y acá tenemos, en el mismo ejemplo, vamos a ver la presencia de la K y del puso. K-A. Ahí quiero detenerme un poco en la pronunciación para reconocer la funcionalidad del puso. K-A. No es K, no es un sonido continuo. Ahí se da la breve pausa. K-A. Ni tampoco es tan grande el espacio como para pensar de que es otra palabra diferente. No es K-A, por otro lado. Es K-A. Dentro de la misma se da una pequeña pausa. Lo mismo se da en K-I. K-A, que es yerba. K-I, que es mono. Después de vuelta, otros ejemplos de K también. Cocue. Y otro ejemplo más de puso. Pa-I. Cocue, que es chacra o huerta. Y Pa-I, que es sacerdote, padre. Después vamos a ver los dígrafos o digramas, dependiendo de la bibliografía van a encontrar. Actualmente la Academia de Lengua Guaraní utiliza el término dígrafos para referirse a esta unión de consonantes que constituyen un solo grafema, es una sola letra. Eso es importante destacar. No es como en el español, que son consonantes compuestas. No, es una sola letra y representa un solo sonido. Ibuku ñe. Palabras largas. Vamos a analizar en esta parte la estructura de las palabras en guaraní. La lengua guaraní es una lengua aglutinante con tendencia a la polisíntesis. Esto significa básicamente que una palabra puede estar formada por varios morfemas, tal como podemos ver en el ejemplo que tenemos en la pantalla. Desde el punto de vista prosódico, es decir, desde la pronunciación, tenemos una sola unidad, desde P, Gemoai. Y desde el punto de vista ortográfico también.
es decir, que todos estos morfemas integran una sola unidad o integran una sola palabra. Podemos observar también que el significado de esta unidad morfológica al guaraní, de esta palabra en guaraní, se expresaría en español o es equivalente en español a toda una oración. No me lavaré los pies. Una de las dificultades de la lengua guaraní se desprende justamente de este rasgo estructural de la lengua y que tiene que ver con la capacidad de aglutinar o de unir alrededor de un morfema léxico otros morfemas que van agregando significados adicionales a la forma original. Es así que a la hora de escribir surgen o pueden surgir ciertas dudas. ¿Cómo delimitamos una palabra? ¿Qué morfemas debemos escribir juntos y qué morfemas debemos escribir separados? Si observamos el ejemplo en la pantalla, podemos ver cada uno de los componentes morfológicos de esta palabra. Tenemos el circunfijo de negación, llamamos circunfijo porque rodea a toda la palabra. El reflexivo y, tenemos dos morfemas léxicos, pie y el verbo lavar, ¿okay? Y un verbo modal que indica futuro como moa. También tenemos el prefijo de persona, el prefijo a, que indica primera persona singular, yo. Todo eso significa yo no me lavaré los pies. Veamos ahora algunos ejemplos con algunos sufijos. Llamamos sufijos a todos aquellos elementos que van añadidos al final de la palabra o al final del morfema. En guaraní, como muchos de nosotros sabemos, la idea de pluralidad se expresa a través de la forma gramatical cuera. ¿Cómo escribimos este sufijo? ¿Va unido a la palabra o va separado? Vemos en la pantalla las tres opciones posibles. ¿Y cuál de estas tres opciones que vemos en la pantalla es la forma correcta de indicar esta idea de pluralidad? Mitacuera no es la opción. La opción separada tampoco, y la opción correcta sería mitangüera. Observamos que en el resultado final cambia la forma de la palabra. Este sufijo, entonces, el sufijo cuera, se escribe unido al sustantivo al que pluraliza, pero lo que observamos es que cambia su forma. ¿Y a qué se debe este cambio de la que a ngue? Observamos que el sustantivo mitad tiene una vocal nasal, acentuado o tónico, y esto hace que este fonema nasalice el fonema contiguo, es decir, el fonema K, y lo convierta o lo transforme en el sufijo equivalente nasal ngue, dando como resultado en este contexto la forma ngüera. Este proceso de nasalización, que es muy común en la lengua guaraní, aparece también en otros sufijos y afectando a otros fonemas. Podemos ver que el fonema P en los contextos nasales cambia a B, ¿sí? Entonces tenemos la forma ocarupotá, está a punto de comer, pero con el verbo manó, la forma potá cambia a mbota o manón botá. Otro ejemplo posible es que el fonema P cambie se nasaliza en su equivalente me. Cotipe en el patio, pero este mismo morfema en un contexto nasal hace me, abañeme, en guaraní. Otra posibilidad, como vimos con el sufijo cuera, es que la que cambie a su equivalente nasal ngue. Entonces tenemos el ejemplo, Icuñangue, su ex esposa. Y por último, la posibilidad de que el fonema T cambie a su equivalente nasal D. Entonces, en contextos orales o con palabras orales, es decir, aquellas que no tienen ningún fonema nasal, tenemos la forma ti,
en pacobati, bananal, pero este mismo sufijo en un contexto nasal adopta la forma ndi, como en ñanandí, pastizal. Ahora bien, con respecto a la estructura de las palabras y a esta dificultad para decidir si los morfemas deben ir todos formando una sola palabra o separados, tenemos la posibilidad también de que ciertos verbos incorporen morfemas en su estructura morfológica y de esa manera complementan o completan su significado formando una sola palabra, tal como podemos ver en los ejemplos de la pantalla. Los ejemplos que están en rojo serían formas incorrectas de representar estos predicados. Yerase soró, yo rompí en llanto, debe escribirse todo junto, como en el ejemplo que está a la derecha, Yerase soró. Al igual que el segundo ejemplo, Yepi pa la estríbope, toda esa idea de tener el pie atascado en el estribo, pie atascado, se escribe todo junto como en Yepi pa. Oñe kwa guaraní, él sabe hablar guaraní, forma una sola estructura, este verbo, saber hablar, y por lo tanto forma una sola palabra, como vemos en el ejemplo 3 de la derecha, oñecua. Una evidencia de que estos morfemas constituyen una sola unidad morfológica, una sola palabra, es que no podemos introducir entre, por ejemplo, oñe y cua, no podemos introducir otros elementos morfológicos. Además, al ser formas verbales, observamos, por ejemplo, en oñe y cua, que tiene este prefijo o de persona, que otorga cierta unidad a toda la palabra, y eso es una evidencia de que constituye una única unidad. Hagamos una pequeña pausa para conocer uno de los juegos de palabras en guaraní. El maravillú. Maravillú, maravillú, va emotepa. Maravilla, maravilla. ¿Qué será? Son las famosas adivinanzas que conocemos en castellano, que en guaraní tienen su propia expresión. Veamos dos casos muy breves. Cuñacaraí po ipucú. Iñacara huesarambi. O bebé va tupe. Va emotepa. Ahí vemos una imagen, esa es la respuesta. ¿Cómo se dice en guaraní? ¿Qué nombre tiene en guaraní esta planta, este árbol? Vamos a verlo enseguida. La otra adivinanza, hei, o bebé handaja eura, huay handaja mumba. Y la respuesta la tenemos en esta imagen. Voy a traducirles las dos adivinanzas. La primera dice, una señora flaca y alta, pucú, larga. Iñacarahue sarambí, su pelo está hecho una mezcolanza o bebé bagutupe, que vuela en el viento. La otra adivinanza dice, o bebé handajaeura, es decir, vuela y no es pájaro. Huwai handajaei mumba, tiene cola y no es animal. ¿Cómo escribimos la respuesta de la primera adivinanza? Mbocayá, el famoso cocotero. Cuatia bebé es la respuesta para la segunda adivinanza, el barrilete. Tomemos ahora como protagonista al sustantivo. El tero usaya, las formas del sustantivo, dicen los gramáticos actuales. El sustantivo puede adoptar diferentes formas según qué lugar ocupe en la frase cuando lo utilizamos en el habla. Y estas formas tienen que ver con cambios en las raíces. Y estos cambios les permiten expresar sentidos, ya sea como sustantivo, ya sea como adjetivos, ya sea como verbos o como adverbios. Es decir, que el cambio en las raíces supone un cambio de sentido en la frase.
Tendremos, por un lado, los sustantivos de raíz uniforme que generalmente no cambian, poseen una forma única. Y los ejemplos son yasu, kambu, eru y muchos otros. Tendremos también sustantivos de raíz biforme, que no son muchos en el guaraní, y poseen dos formas de uso. Una forma absoluta que se escribe con T inicial y otra forma constructiva que se escribe con la R, con re. Entonces tenemos estos dos ejemplos, ta'ura, ra'u, tuba, ru. Ta'ura, ra'u, hijo, tuba, ru, padre. Ahora veamos los sustantivos de raíz triforme, que son los más numerosos en el guaraní. Estos sustantivos poseen tres formas de uso, que se expresan en el cambio de nuevo de la consonante inicial. Una forma absoluta que está señalada con la T inicial, por ejemplo, toba, y dos formas constructivas, robá y jobá. Existen otras palabras que en su forma absoluta no tienen una consonante inicial, como en el caso de hoga, y sí tienen consonantes constructivas, que serían roga y joga. Por último tenemos la raíz, los sustantivos de raíz cuatriforme, que tampoco son muchos, y poseen cuatro formas de uso. Se expresan a través de dos formas absolutas y dos formas constructivas. Las formas absolutas son las que están encabezadas con la letra T, con la consonante T, como tumba, o mumba, con la letra M. Esta última forma absoluta puede ser variable. Y las formas constructivas siguen siendo encabezadas por la re y la ja. Rumba, rumba. En el próximo encuentro del taller de Jaikua Abe Guaranime, conoceremos un poco más de la cultura guaraní y la escritura en lengua guaraní, así como algunos aspectos de sus textos orales. Yayuyape. Pename y popiana si va regimiento 13, Kavishu Poshu, Kunte Koimo Anera Kaeye Upero.